Buenas tardes, soy Juan Carlos Quevedo, director de la sección de natación de aquí del Club Natación Sant Feliu. Yo soy Saúl Ferrón, entrenador de las categorías Benjamín, Alevín, también de la categoría Máster y llevo la captación de la formación del club. Vale, ¿y qué esperáis de esta nueva temporada? Bueno, en principio necesitamos es que la cohesión de los equipos después de haber pasado esta pandemia. Necesitamos que comencemos otra vez a unir a todo este equipo, unión de valores, de trabajo, y los resultados irán llegando según todo este criterio. Bueno, un poquito igual, volver a la normalidad, volver a recuperar el ritmo de entreno normal, volver a recuperar el ritmo de competiciones normal, sin parar, sin frenar después de estos 2 últimos años. Y bueno, en mi categoría la competición es un segundo plano, pero volver también un poquito a coger el ritmo de competición y que cada nadador, nadadora se ponga a su nivel. Y para las competiciones, ¿cómo enfocáis los entrenos que son de series largas o los que son de series cortas? Bueno, estamos hablando de conceptos bastante diferentes, no son de series largas y series cortas, sino de distancias largas y distancias cortas. En cuanto a los entrenos, se están dedicando según la competición. Estamos hablando que en la categoría absoluta tenemos una gran mayoría de nadadores velocistas en nuestro equipo y tenemos pocos fondistas, entonces estamos trabajando según sus pruebas a desarrollar. En cuanto un poquito al criterio del trabajo de series, que son repeticiones con un tiempo de descanso y los vamos haciendo de forma continua. Esto trabajamos en series, pero distancias largas tenemos de momento pocos nadadores, pero sí tenemos unos talentos que vienen llegando por parte del club de las categorías infantiles y alevines infantiles, que nos darán una gran sorpresa en el Club Natación Sant Feliu. Bueno, en categorías de formación no se trabaja específicamente la prueba que van a dar en la competición, porque tienen que tener un abanico de habilidades y cosas en general, pero sí que la última semana antes de las competiciones, dependiendo si la competición es una distancia más larga o una distancia más corta, dentro de los entrenos hacemos como bloques de series un poco adaptadas a la prueba que van a dar el fin de semana. ¿Y qué es lo que más os motiva a la hora de hacer los entrenos? El día a día, las chispas que nos dan los deportistas durante los entrenamientos, ver la implicación que tienen a la hora de ese entrenamiento. Esta temporada hemos retomado después del momento de pandemia los horarios de las 6 de la mañana, horarios a las 3 de la tarde, horarios a las 6 de la tarde, fines de semana. Entonces, esta dinámica, cuando es sobre todo que se ve el buen ambiente entre los deportistas, es la que nos lleva a estar con el mayor estímulo durante toda la temporada. Un poco igual, que haya buen ambiente en el día a día, en el entreno, que a los niños un poco les motive el tipo de entreno que tú haces. Normalmente cuando son entrenos más dinámicos y lo pasan mejor, pues que disfruten, y un poco lo que dice, que el equipo esté cohesionado, que no haya mal ambiente, que todos sean, si no amigos, buenos compañeros. Es un poco al final lo que motiva al entrenador, que el día a día vaya bien, verlos motivados, verlos enchufados, que decimos nosotros, y que el comportamiento general sea bueno. Y Saúl, ¿en qué te fijas a la hora de hacer la captación para el club? Bueno, tenemos varios parámetros que ya todos los monitores también del club saben un poquito, y es buena flotación, que floten bien, que tengan un buen desplazamiento de pies, que sepan un poco controlar la respiración, que dominen o al menos comiencen a dominar el estilo de crawl y espalda, y fundamental que les guste la natación, que les guste el agua y que disfruten en la piscina, si no, difícil. Y Juan Carlos, ¿en qué momento te diste cuenta que querías llevar el equipo de natación adaptada y cómo ves el inicio de temporada? Bueno, cuando me di cuenta de esto ya venía de hace años con el primer proyecto que llevamos con la señorita Nuria Marqués. Ha sido muy estimulante. Adicionalmente, el medio que envuelve la natación adaptada es bastante desconocido, y cuando te involucras en él te sorprendes. Lo más bonito de la adaptada esta temporada es el tema de la inclusividad que tenemos dentro de la instalación. Estamos hablando que ya todos los técnicos de natación y ya los de waterpolo comienzan a tener en sus equipos prebenjamines, benjamines, alevines, que están trabajando directamente con los equipos, no de manera separada. Yo creo que este es lo más estimulante por la parte de adaptada. Y la segunda pregunta, si me la recuerdas. ¿Cómo ves el inicio de temporada de la natación adaptada? El inicio de temporada está siendo fabuloso. Este es el primer año que doblamos en cantidades de deportistas.
Estamos hablando de que este proyecto comienza con una sola persona, con un proyecto a futuro, y el día de hoy está dando sus beneficios. Ya tenemos a 11 nadadores de adaptada, de los cuales ya son de manera competitiva. Estamos hablando que hay 6 de manera competitiva, 4 están, los otros 5 están en escuela, pero seguimos desarrollando. Estamos siendo un equipo que está siendo base para el Baix Llobregat, y sobre todo que tenemos una gran visibilidad por el tema técnicos, que no son los técnicos únicamente que desarrollan natación adaptada, sino que es un conjunto de natación convencional con natación adaptada. Y si os pusierais en la piel de los nadadores ahora mismo, ¿cuál sería vuestro estilo de entreno preferido? Bueno, para mí es fácil. Para mí es el entreno de velocidad, un sistema muy americano, trabajo de distancias cortas, por decirlo así, o volúmenes muy cortos, pero de alta intensidad. Es verdad que este trabajo se tiene que empezar con mucho gimnasio, pero sería el que más me adaptaría yo para disfrutar de este deporte. Bueno, parecido. Siempre me gustaron como nadador y también como entrenador. Siempre me gustaron los entrenos de poco volumen y alta intensidad, es decir, no muchos metros, pero sí con intensidad. Y aunque suene raro porque es un estilo difícil, mi estilo favorito de entreno, tanto como nadador como ahora como entrenador, siempre ha sido la mariposa. ¿Y sois más de campeonatos o de competiciones? Campeonatos. Sí, el campeonato al final es la consecuencia, ¿no?, de las competiciones. Las competiciones van midiendo un poco cómo están los nadadores, cómo se encuentran, y el campeonato es allí donde ya llegan en forma, llegan con la preparación bien hecha. Normalmente en el campeonato es donde mejor resultados suelen sacar y es donde más disfrutas. Como dice Saúl, las competiciones vamos corrigiendo, es el día a día, es parte del entrenamiento, pero cuando tenemos los campeonatos, que son los eventos principales, que según la categoría tenemos 2, 3 eventos principales durante la temporada, cuando llegamos a ese campeonato es ver el trabajo que se ha hecho para estos 3 meses o 4 meses del campeonato. Entonces, más de campeonato porque es el total, la suma total de esos meses de trabajo. ¿Y qué consejo le daríais a una persona que ha empezado ahora nuestro deporte? El más fácil de todos: mucha paciencia, dedicación, ganas y sobre todo ¿cómo les digo? Perdón, lo que quiero es un buen ambiente, sobre todo, que ellos tengan la mayor disposición, las ganas, porque eso es lo que va a hacer que su desarrollo sea mucho más fructífero y mucho más rápido. Bueno, compromiso, para mí es una palabra importante, compromiso con lo que haces, compromiso con los compañeros, con el equipo, y bueno, un poquito también lo que dice Juan Carlos, que tengan paciencia, que no quieran, yo que llevo categorías más pequeñas, que no quieran correr y demostrar rápido, sino primero aprender todo lo que tienen que aprender, para después, cuando ya están en etapas más grandes, poder desarrollar sus cualidades como toca, pero sobre todo compromiso con lo que hacen. Muy bien, pues por aquí hasta hoy. Muchísimas gracias. Safi.